Buenas tardes, queridos estudiantes. Esta vez vamos a estudiar la clasificación de los seres vivos. Sí, en esta ocasión vamos a ver sobre el origen de los sistemas de clasificación. Bien, como importancia, el Ecuador y todos los países em, cuentan con diversidad de especies. Ciertas especies que todavía no se encuentran identificadas y clasificadas dentro de esta estructura de clasificación de los seres vivos. Entonces, aquí la importancia de conocer cómo se clasifican estos seres vivos. La sistemática y la taxonomía. Son dos ciencias que van a estudiar la clasificación de los seres vivos. La sistemática estudia, en cambio, la evolución de especies y grupos biológicos. La taxonomía, en cambio, es la ciencia que se va a encargar de clasificar a estos seres vivos y también de dar los nombres de estos seres vivos. Y el término taxón, ¿qué significa? Grupo de individuos que conforman el grupo o categoría taxonómico. Ya los primeros sistemas de clasificación. Comienza con Aristóteles, el cual clasificó a los seres vivos en dos grupos simples que serían las plantas y animales. Y dentro de estos también pudo establecer niveles jerárquicos. Por ejemplo, en los animales con sangre y sin sangre. Luego Linneo proporciona o define la clasificación en la organización de especies en grupos llamados taxones, que está integrado por especies similares o relacionados. Luego también Charles Darwin, que publicó El origen de las especies, en el cual manifiesta que todos los organismos están emparentados por un ancestro común, lo que llevó a reconocer que entre más es el número de categorías que dos organismos comparten, más cercana es su relación evolutiva. Bien, estos son los tres primeros sistemas de clasificación. A continuación, la nomenclatura lineal. Consiste en que se va a dar los nombres a los grupos. ¿Sí? La más común es la binomial, quiere decir que tiene dos palabras en latín. El primero, que es el género, que se escribe en mayúscula, la primera letra, y luego el epíteto específico, que se escribe en minúsculas. Por ejemplo, tenemos aquí la forma de escribir en letra cursiva las dos palabras y la primera en mayúscula. Canis lupus, canis mesomelas y canis latras, que vamos a ver a continuación. A continuación tenemos ya lo que es la clasificación taxonómica. Bien, para clasificar a los seres vivos necesitamos tener criterios de clasificación. Entonces, existen estos criterios que van a ser utilizados por estos especialistas en clasificar a los seres vivos, y estos caracteres son los siguientes. Y cada uno de estos caracteres les van a ayudar a describir taxonómicamente a las especies. En la actualidad tenemos estos caracteres, que serían los morfológicos, fisiológicos, citológicos y moleculares, que sirven para clasificar a los seres vivos dentro de cualquier grupo del sistema de clasificación. Los caracteres taxonómicos que habíamos comentado, teníamos el morfológico. En cambio, aquí hacen referencia a todo lo que tenga que ver con la forma del cuerpo de las especies. Por ejemplo, tenemos forma de pico, forma de la flor, tamaño de hojas, color de semilla, forma de semilla. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el gráfico en el que estas aves son de los pinzones de las Islas Galápagos. Cada uno tiene su especie o pertenecen a distintas especies. Entonces, cada uno de estos tienen diferente forma de pico. ¿Sí? Lo mismo tenemos con el color de semilla, por ejemplo, en maíz, que tendríamos el color de semilla morado, el blanco,
el amarillo que se usa para tostado, el amarillo suave. Tenemos también el tipo Chulpi, el tipo Canguil, ¿sí? Que son o que tienen características diferentes una de la otra. Luego tenemos los caracteres fisiológicos. Aquí hacen referencia, en cambio, a todas las características de las funciones vitales del organismo. Por ejemplo, tenemos el tipo de reproducción, el tipo de respiración, la locomoción, es decir, cómo se mueven, la forma de obtener nutrientes. Por ejemplo, no todas las especies obtienen nutrientes de la misma forma. Entonces, cada una de las especies tiene una forma determinada para obtener sus nutrientes, entre otras cosas. También tenemos el carácter citológico, que hace referencia básicamente al tipo de células de las cuales está conformado el organismo. Por ejemplo, tenemos en el estudio de las células aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de cloroplastos, si tienen vacuolas, etc. A continuación, caracteres bioquímicos y moleculares, que ya hace referencia a las características bioquímicas y genéticas del organismo. Aquí, por ejemplo, tenemos el número de cromosomas, la composición de la sangre, todo lo que tenga que ver con el ADN, prácticamente. Aquí tenemos un ejemplo para diferenciar dos especies. Aquí tenemos el chimpancé y el ser humano. Tenemos aquí los caracteres morfológico, tenemos el fisiológico, el citológico y el bioquímico. Entonces, para el carácter morfológico, el chimpancé tiene pulgar oponible en manos y pies, en cambio el ser humano pulgar oponible solo en manos. En el fisiológico tiene respiración pulmonar, en el ser humano en cambio respiración pulmonar también. El citológico, es decir, lo que tenga que ver con las células, tenemos células eucariotas y el ser humano también células eucariotas. Y el bioquímico que tenía que ver en cambio con los cromosomas, el ADN, tenemos aquí 48 cromosomas para el chimpancé y 46 cromosomas para el ser humano. Así es como se hace la caracterización de cada una de estas especies. A continuación tenemos acá un ejemplo, un ejercicio, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la izquierda presencia de alas, células procariotas, respiración branquial y sangre compuesta de hemoglobina. Cada una de estas son características. Y al lado tenemos el carácter, si es carácter bioquímico, fisiológico, morfológico o citológico. Entonces la primera, vamos a ver, presencia de alas corresponde al carácter morfológico. Células procariotas corresponde al carácter citológico, tiene que ver con las células. Respiración branquial, que tiene que ver con el carácter fisiológico. Y sangre compuesta por hemoglobina con el carácter bioquímico. Bien, entonces dentro de las categorías taxonómicas tenemos que se encuentran agrupadas entre ellas por criterios de semejanza y parentesco para formar los géneros. Estos se agrupan para formar familias, las familias se agrupan para formar órdenes, los órdenes conforman las clases conforman los filos se agrupan en reinos y los reinos constituyen los dominios. ¿Sí? Aquí tenemos igualmente una definición, el taxón, los diferentes grupos de individuos que conforman una categoría taxonómica reciben el nombre de taxón. Entonces a este grupo de individuos que conforman cualquier categoría le vamos a llamar taxón. Bien, entonces las categorías taxonómicas se encuentran definidas de la siguiente forma. Todo tiene un nivel jerárquico. Cada uno de estos niveles tienen, o más bien para que cada una de las especies esté en cada uno de estos niveles jerárquicos, tienen que tener alguna semejanza, ¿sí? Para que sean agrupadas en cierta categoría. Entonces, el dominio, ¿sí? Abarca todas las que tienen acá abajo, ¿sí? El reino, de la misma forma para abajo, el filo también para abajo, ¿sí? La clase, el orden, familia, género y especie. La especie ya es más específica para definir a
a los animales, a las plantas, entre otros seres vivos. ¿Sí? Bien, entonces, en otras palabras, tenemos que los géneros, perdón, en otras palabras tenemos que la especie se agrupa en términos de semejanza, ¿sí? Y conforma lo que es el género. Lo mismo, el género igualmente se agrupa y conforma lo que es la familia. Entonces, la agrupación de familias igualmente va a conformar lo que es el orden. La agrupación de orden conforma lo que es la clase. La agrupación de clase conforma el filo. Del filo conforma el reino y la agrupación de reinos conforma el dominio. ¿Sí? Entonces, por dar un ejemplo, aquí comenzamos con el dominio Eucaria, donde estamos ubicados todos los seres vivos que tenemos células eucariotas. Y luego vamos a ir a estudiar al reino animal. Es por eso que ya se excluye a lo que son las plantas, básicamente. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede realizar ya una clasificación taxonómica. ¿Sí? Tenemos de dos especies acá. Tenemos el dominio, que es para la izquierda, eucariota, para la derecha, eucariota también, de aquí de esta planta y de aquí igualmente este animal. El reino tenemos el reino Plantae, el reino Animalia para la izquierda, el filo o división Magnoliofita y la otra es Chordata. La clase Magnoliopsida y la clase para la izquierda Mamalia. El orden Lamiales, el orden Carnivoria. La familia Vignonaceae y la familia Felidae. El género Tabebuia y el género Leopardus. Y la especie Crisanta y la especie Pardalis. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que se va ubicando a cada especie en los grupos y cada uno de estos grupos taxonómicos tienen diferente característica para ubicarlas aquí. La clasificación basada en dominios y en reinos. Entonces, para clasificarla se puede basar en la clasificación por dominios y la clasificación por reinos. Bien, entonces Karl Worth propuso en 1991 una nueva jerarquía taxonómica, que sería el dominio. Entonces Worth y un equipo de investigadores clasificaron a los seres vivos en tres grandes grupos o dominios: bacteria, arquea y eucariota. Dos dominios, bacteria y arquea, incluyen a los organismos procariotas. Y el tercero, eucariota, incluye a los organismos eucariotas y están subdivididos en 4 reinos: protista, hongo, plantae y animal. Ahora bien, vamos a ver en cambio la clasificación basada por reinos. En el siglo XX, el sistema de clasificación experimentó varios cambios. El perfeccionamiento del microscopio y la investigación sobre organismos unicelulares permitieron establecer que dentro de los organismos procariotas, antes mencionados Monera, pueden diferenciarse dos grupos distintos: las arqueas y las bacterias. Estos dos dominios son también dos reinos, en los cuales se encuentran organismos procariotas. Por lo tanto, se describen 6 reinos: la arquea, bacterias, animales, plantas, hongos o fungis también se conocen, y protistas. Bien, este es el sistema de clasificación actual, como estamos mencionando. Comenta que existen 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. La clasificación por dominios. Y menciona que existen 4 reinos en el dominio eucariota: protistas, plantas, hongos y animales. ¿Sí? En cambio, en la clasificación por reinos, determina que no solamente existen estos 4 reinos: protistas, plantas, hongos y animales, sino que existen también
otros reinos, el reino bacterias y arqueobacterias, que también están incluidos en el dominio arquea y las bacterias en el dominio bacteria. Entonces, en ese sentido se encuentra la clasificación actual. No se olviden, existen tres dominios: dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucariota, que son los niveles jerárquicos más grandes que abarcan a los demás. Entonces, dentro de estos, el del dominio eucariota tienen cuatro reinos: protistas, plantas, hongos y animales. En cambio, el dominio bacteria tiene el reino bacterias y el dominio arquea tiene el reino arqueobacterias. Bien, ese es el sistema de clasificación actual. Muchas gracias por su atención.